3 programas, dirigido a las fuerzas de ventas, el otro dirigido a los líderes y otro programa especializado en el tema de servicio, de Customer Service. Andrés, quien nos acompaña, es licenciado en Administración de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Posee grados en Marketing Internacional y Planeación Estratégica, procesos de productividad y ventas en Estados Unidos, España y Argentina, con profesores de Harvard y la Universidad de Barcelona. Es autor de libros como La efectividad y productividad comercial, Alquimia comercial, Gestión comercial efectiva, La esencia del marketing de servicios y Z Marketing 1 y 2. Además de numerosos papers, investigaciones y más de 30 videos, videocursos de marketing y ventas. El día de hoy Andrés nos estará exponiendo la importancia de los procesos de formación comercial, el impacto en los resultados organizacionales y lo que debemos tener en cuenta en este momento en que estamos ya en un punto que estamos a puertas de cerrar un año y ya pensando un poco en lo que se debe desarrollar para el próximo año. Entonces los dejamos con Andrés Friedman. Muchas gracias, Amparo, y buen día a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio para chequear que estamos bien, que escuchan bien, que ven bien. Les pediría si pueden hacer clic en el chat y ponernos por el chat si ven bien, si escuchan bien, de manera que si hay algún inconveniente técnico, tenemos acá un equipo de gente que nos puede ayudar a resolver cualquier problema, o al menos intentarlo. Así que si quieren ponernos desde dónde están, si están en Bogotá o en otra ciudad de Colombia o en otro país, y se ven bien y si escuchan bien. Así si nos dan señales de vida, largamos. Esperemos que nos digan algo. Desde Barranquilla se escucha perfecto. Muy bien. ¿Quién está hablando? Jaime Angulo de Barranquilla. Dale, un gusto, Jaime. El resto puede saludarnos por el micrófono o pedir cámara o escribir por chat a ver si vamos bien y arrancamos. O sea, díganos, veamos bien, escuchamos bien. Entonces desde Cali también se escucha perfecto. Bien, Marisa. El resto, María Alejandra Jiménez también. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar nuestro viaje por el mundo del entrenamiento comercial. Tenemos una idea de presentación para compartir juntos hoy. De cualquier manera, no tenemos por qué aferrarnos a ella. Si hay algún punto en particular que les interesa, traigan la pregunta por el chat o directamente pidan el micrófono y profundizamos el punto que ustedes quieran. Así que si están todos bien, digan OK y arrancamos. Nos pueden decir por el chat, digan OK y arrancamos. Bueno, perfecto, así que comenzamos nuestro viaje. Vamos a tratar de profundizar hoy en este apasionante tema que es el tema del entrenamiento comercial. Entonces, Einstein ya nos decía hace mucho que lo importante es no dejar de hacerse las grandes preguntas. Y una gran pregunta que nos interesaría hacernos hoy entre todos es ¿qué va a decir este señor? ¿Quién creen que es este señor? ¿Quién creen que es este emperador romano en el mundo de los negocios? ¿Quién es? Veamos qué opinan por el chat. Entonces Einstein decía lo importante es no dejar de hacerse las grandes preguntas, y una de las grandes preguntas es ¿qué nos dice este emperador romano? ¿Quién es el emperador romano en el mundo de los negocios? Veamos, nadie abrió el chat, así que pueden usar el micrófono o el chat, lo que ustedes prefieran. ¿Quién es este emperador romano? ¿Quién es? Nadie nos dijo todavía nada. Veamos qué opinan. ¿Quién arriesga? Bueno, este emperador bendito romano es el señor llamado, que empieza con C, y después con L, después con I, es el, bueno, Julio César, como nos dicen, pero más que qué emperador era, la pregunta es, ¿quién es el emperador romano? Que podría ser Julio César, como dice
Mariuni, entonces es el cliente. Entonces básicamente este cliente hoy es alguien a quien lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y como un emperador romano, este cliente le está diciendo a cada compañía, empresa XX, vivirás porque seguiré siendo tu cliente y te compro, o morirás porque no me ves más la cara y me voy a la competencia. Este cliente hoy lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, por lo tanto el gran desafío es cómo captarlo y después cómo retener a alguien que lo que le sobran son opciones. Entonces, la decisión del emperador se da en todos los rubros. Por ejemplo, fíjense, esta es una cuadra en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y me llamó la atención, traigo la foto, porque no es que es en Holanda, no es que es en Ámsterdam, no es que es en el centro, no es en una cuadra de Ámsterdam. En la misma cuadra de Ámsterdam, y una al lado de otra, tengo un Subway, sándwiches, Febo, una cadena de hamburgueserías holandesa, un Burger King y un McDonald's, y una al lado de otra. Entonces, cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, no es algo abstracto y de los libros, sino que en todos los rubros le está pasando esto al cliente. Antes con ser más o menos bueno me alcanzaba, y hoy si al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, ya vemos que con ser más o menos bueno no me alcanza ni para empezar. Distinto o extinto sería el proverbio, y si soy uno más para el cliente voy a terminar siendo uno menos. Por lo tanto, el gran desafío es cómo realmente me diferencio, con una propuesta de valor realmente diferencial que haga la vida fácil a los comerciales después tratar de venderlo. Porque mi gran tarea, si estoy dentro de las áreas centrales de la compañía, es hacerle fácil la vida a los comerciales, que se cansen de vender, que le saquen el producto de las manos, que el cliente esté desesperado de ganas de tratar de comprar, y muchas veces mandamos a los comerciales con balas que no matan, o sea, con armamento que realmente no es una gran ventaja competitiva. Pero con el tiempo estamos tendiendo al infierno de lo genérico, de los commodities, los productos y servicios tienden a ser cada vez más parecidos, por lo tanto hoy empezamos a ver que si los productos y servicios tienden a ser cada vez más parecidos, una cuenta corriente de un banco es muy parecida a otra cuenta corriente de otro banco, una tarjeta de crédito de otra tarjeta de crédito, una póliza de seguro de otra póliza de seguro, entonces estamos tendiendo al infierno de los genéricos, por lo tanto, ante productos cada vez más parecidos, los equipos comerciales empiezan a ser decisivos. Si mi equipo comercial está mejor preparado que el equipo de la competencia, empiezo a tener una gran ventaja competitiva también. Y si mis equipos comerciales están peor preparados que los de la competencia, le estoy dando una ventaja competitiva demasiado grande a la competencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ven bien? ¿Escuchan bien? Dennos señales de vida de que vamos bien y continuamos. Pueden usar el chat o el micrófono, lo que ustedes prefieran. Ok, entonces si vamos bien, continuamos. Tenemos mucho para ver, muy poco tiempo, así que vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad posible de jugo al espacio y agradecerle a Rincón Aguilar esta oportunidad que nos da de conocernos y poder compartir este espacio. Entonces decíamos que al cliente hoy lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y por lo tanto, como ya decía hace muchos miles de años Sun Tzu, este general chino, Sun Tzu decía que la batalla competitiva termina definiendo quién avanza, quién retrocede, quién tiene pérdidas, quién tiene ganancias, y en el fondo Sun Tzu decía, la batalla competitiva termina definiendo quién vive y quién muere, y no hay imperio que dure 100 años, ¿no? Y esto ya lo tenían claro muchas milenarias culturas. Tenemos claro en el mundo de los negocios que muchas de las empresas que llegaron a ser líderes hoy ya no son líderes, y muchas de las que llegaron a ser líderes empiezan a dejar de liderar su espacio, y muchas de estas después directamente terminan dejando de existir. No sé, por ejemplo, el negocio de la década fueron las telefonías celular. En el 2008, hace 10 años, no hace 100 años, hace 10 años, Nokia dominaba el mundo de los teléfonos celulares a nivel mundial. Esta empresa nacida en Europa del Norte, tenía casi el 50% del mercado mundial de teléfonos celulares. Y fíjense que segunda teníamos a RIM. ¿Quién era RIM? ¿Qué productos tenía RIM? Esta empresa canadiense, ¿quién se acuerda? Nos puede escribir por el chat. ¿Qué vendía RIM? Los famosos... BlackBerry.
BlackBerry. Entonces BlackBerry también llegó a dominar su segmento, su nicho de mercado, con casi el 20% de la venta mundial, pero en el segmento de hombres de negocios, los que tenían que mandar información, dominó ese segmento. Y fíjense que en el 2008, el amarillo y el verde eran dos empresas diminutas que no existían, que a nadie le preocupaban, que eran Apple y Samsung. Entonces volvemos a esto que ya decía Heráclito 500 años antes de Cristo. Lo único importante, lo único que no cambia es que todo cambia más rápido. A nadie le aseguran el apogeo eterno. Las empresas no son grandes o chicas, sino que están grandes o están chicas, dependiendo a dónde uno la lleve, pero como decía Sun Tzu, la batalla competitiva va a terminar definiendo quién avanza y quién retrocede, y el emperador romano llamado Cliente, que le sobran opciones y le falta fidelidad, con su bendito dedo pulgar me dirá: vivirás porque te compraré, o morirás porque no me ves más la cara y me voy a la competencia. Esto en realidad ya lo veían los taoístas hace muchos años. En China tenemos tres grandes corrientes filosóficas: los confucianistas, los budistas y los taoístas. Los taoístas eran un grupo de gente que más que una religión era una forma de pensar, una corriente filosófica, que trataban de estudiar y analizar los taoístas por qué en el mundo pasa lo que pasa, y ellos, después de analizar la existencia y temas metafísicos, pero también de todas las cosas de la humanidad, llegaron a la conclusión en algo que explica por qué a uno está como está y por qué le pasa lo que le pasa, con una ley que ellos denominan la ley del Tao, o teoría general del universo, que es más conocida por su símbolo del Yan o del Yin. Y los taoístas decían: uno en la vida puede estar en una posición de Yan, fuerza, luz, sabiduría o fortaleza competitiva en el mundo de los negocios, y ellos decían: y si uno no está en una posición de Yan, uno termina estando en una posición de Yin, debilidad, oscuridad, caverna o debilidad competitiva. Pero lo más interesante de la teoría del Tao es que ellos decían que uno puede estar en una posición o de Yan o de Yin, pero ellos decían: estas posiciones están en una situación de dinámica permanente. Ellos decían: a nadie le asegura su posición de por vida. Entonces, estar en una posición de fortaleza hoy, dominar mi industria, mi segmento, tener más participación de mercado que la competencia, según los taoístas, sería una cuestión solamente de tiempo, porque ellos dicen: el circuito es de Yan a Yin, de Yin a cadáver, y ese es el circuito permanente. Y no hay ejemplos en la historia del Homo sapiens, de la humanidad, que contradigan a la ley del Tao. Por ejemplo, grandes imperios que estaban en posición de Yan, los fenicios, los babilónicos, los faraones egipcios, el imperio griego, el imperio romano, el imperio español, el imperio portugués, el imperio inglés, el imperio holandés, el imperio francés, todas sólidas potencias que parecían indestructibles, que dominaban, pero de Yan a Yin, de Yin a cadáver fueron pasando todas. No sé, el imperio griego fue cuna de la cultura occidental. Bueno, Grecia entró en default hace unos años y hoy no tenía ni siquiera plata para pagar sus sueldos. Y si un general romano en la época del apogeo del Imperio Romano le hubiera dicho: ojo que los taoístas dicen que a nadie le aseguran el apogeo eterno, en el momento de apogeo ese general romano me hubiera mandado al Coliseo que me coman los leones. Porque la mayoría de los que llegan a una posición de Yan se la terminan creyendo, se terminan creyendo que van a estar en esa posición de por vida. Y la verdad que todo es efímero, todo está en juego todo el tiempo. A nadie le aseguran estar en una posición de liderazgo competitivo mucho tiempo, porque todo cambia todo el tiempo y cada vez cambia más rápido. Por lo tanto, si estoy en una posición de Yan, la pregunta es cómo me reinvento antes de que sea tarde. Y si estoy en una posición de Yin, porque no domino mi mercado, el tema que ven los taoístas, en que en toda posición de Yan hay un punto Yin o un punto vulnerable. La clave es cómo enfocar todo mi ataque comercial con mi punto Yan en el punto Yin del Yan del líder. Y ahí es cuando van cambiando los factores. Y Nokia dominó un mercado hasta que lo dejó de dominar. BlackBerry dominó un mercado hasta que lo dejó de dominar. Y después Samsung y Apple dominaron el mercado, y después aparecen los Huawei, y vamos viendo que todo termina cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo en este rato, en este espacio que tenemos hoy, para poder mantener una situación de apogeo o conquistar una situación de apogeo, ya que todo cambia todo el tiempo? Vamos a hacer una breve introducción
a qué entendemos desde Sama y desde Rincón Aguilar sobre la efectividad y la productividad comercial, cuál es la esencia del proceso comercial, por qué entendemos que fracasan muchos proyectos de entrenamiento comercial, qué nos aportan las últimas investigaciones de las neurociencias para hacer programas de entrenamiento comercial efectivos, poderosos, que logren resultados y se sostengan en el tiempo. Las 3 fases que entendemos que debe incluir un proyecto de entrenamiento comercial transformacional, o sea, que transforme la forma de pensar y de actuar de la gente. Y después vamos a ver cómo entendemos nosotros que se puede integrar todos los conceptos que vamos a ver y qué debería incluir un campus de entrenamiento comercial online, incluyendo todos los conceptos que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que les interesaría en particular que profundicemos? Díganos en el chat y continuamos nuestro viaje. Lo pueden hacer por el chat o directamente pueden pedir micrófono, lo que ustedes prefieran. Entonces, ¿cómo vamos? Si hay algo en particular que les gustaría que hagamos foco, o si no, digan todo bien y continuamos. Para hablar, pueden hacerlo presionando la barra espaciadora de su PC, de esa manera habilitan el micrófono, cuando sueltan la barra espaciadora deja de habilitarse el micrófono. Gracias, Alejandro, que está ayudándonos en el soporte integral. A ver, ¿cómo medir el ROI en un equipo comercial? Se va a tratar en la reunión, lo vamos a tratar, y después lo que quieran que profundicemos, tratamos de profundizarlo. ¿Algún otro tema en particular que les interese? Vamos a ir viendo los distintos niveles en los cuales deberíamos medir un programa de entrenamiento. El ROI va a ser el 5º. Muchos hablan de esto, y les digo, estuve con Kirkpatrick en Atlanta hace 3 años, ya estaba viejito, pero es el autor de toda la bibliografía de los 5 niveles de evaluación de los programas de entrenamiento. Ahora ya está casi retirado, su hijo está a cargo de la consultora, y estaban desarrollando la consultora en China y en India, y me dice, ya como introducción a lo que dice Meriuri, me dice, mira Andrés, la verdad que todos hablan del ROI, pero nadie evalúa el ROI. Pocos pasan de la primera evaluación de satisfacción. Pero ya vamos a llegar ahí con tiempo, y lo profundizaremos en función del espacio cortito que tenemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta puntual? Si quieren que veamos en qué hacer foco, o digan todo bien y seguimos el viaje. Vamos, dennos señales de vida y continuamos. Entonces, Nati dice, medición del impacto del entrenamiento en KPI del negocio, por ejemplo, la productividad, rotación, calidad de la venta. Ok, tomaremos muchos de estos temas. ¿Qué más? ¿Algo más? O digan todo bien y seguimos. Dennos señales de vida, que veamos que estamos juntos. ¿Algo todo más? Bien, Andrés. Bueno, continuamos entonces el viaje, ¿no? Y empecemos por el principio. El principio sería que la compañía, para poder subsistir, tiene que generar ingresos y reducir costos y egresos. Ahora, generar ingresos no quiere decir vender, vender, vender o captar nuevos clientes, y entendemos que la generación de ingresos requiere que tengamos sólidos y firmes los 3 pilares del Partenón de la generación de ingresos y la rentabilidad, que terminan siendo captar nuevos clientes, retenerlos y rentabilizarlos, desarrollarlos, ¿no? ¿Cómo hacer para que los clientes me usen de proveedor principal? Tenía un amigo, el gerente general de un banco en Chile, del Banco Itaú, Boris, y Boris siempre le decía a sus gerentes zonales en las reuniones de reporte comercial, le decía, no me digan cuántos clientes trajeron, díganme cuántos kilos de clientes trajeron, ¿sí? Entonces, cómo viene desarrollado y la rentabilidad promedio de cada cliente. Pero lo que vamos es que somos un Partenón de 3 pilares. Si alguno de los 3 pilares está fisurado o no es sólido, se me cae el techo, se me caen los ingresos. Entonces, los 3 son claves: captar nuevos clientes, retenerlos, estirar la vida media del cliente, bajar el attrition o el churn o la tasa de deserción, como cada uno lo llame, y después cómo hago cross-selling y upselling para que el cliente me utilice de banco, o de empresa o de compañía de seguro principal, de lo que estemos hablando. También tenemos claro que para cada pilar del Partenón de la rentabilidad tenemos que tener indicadores, ¿no? Ya sea de productividad de venta para captar o desarrollar clientes, de vida media de los clientes para el pilar de retener, o de ingreso o rentabilidad promedio por cliente para el pilar de desarrollar. Y sabemos que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.
Entonces vamos a ir viendo el norte, qué es lo que deberíamos lograr, y después vemos cómo y dónde se inserta un programa de entrenamiento que realmente nos permite aumentar los pilares de captar nuevos clientes, retenerlos y rentabilizarlos. Para incrementar los ingresos, una compañía lo podría hacer por 3 canales, ¿no? El primero sería incorporando nuevos canales comerciales que hasta ahora no tenía. No sé, si no vendía por televentas, puedo tener televentas, o franquicias, o distribuidores, o e-commerce. Entonces yo puedo incrementar los ingresos o por nuevos canales, o incrementando el tamaño de los canales actuales, más sucursales, más ejecutivos de cuenta, más televendedores, más distribuidores. Y hay una tercera forma para incrementar los ingresos, que no es ni incorporar nuevos canales que no tenía, ni agrandar o incrementar el tamaño de los canales actuales. Y esa tercera forma de incrementar los ingresos, ¿cuál creen que es? Veamos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál será esa tercera forma para incrementar los ingresos? ¿Qué opinan? Veamos qué dicen. Veamos qué opinan. Si no es nuevos canales ni agrandar los canales actuales, ¿cuál será la tercera forma para incrementar los ingresos? Y veamos qué opinan, qué dicen. ¿Qué dicen? Nadie nos dijo nada. A ver qué dicen. Nadie arriesga. A ver, nuevos productos, dice Gloria, no nos referimos a eso, formando al equipo. ¿Con qué objetivo sería Marisa formando el equipo? ¿Qué es lo que busco? Entonces, esa tercera forma es aumentar los ingresos, incrementando la productividad de los canales actuales. La verdad que un director general, un director comercial, un director de ventas, de sucursales, todos los meses sabe lo que vendió. Lo que generalmente no sabe, porque no está en ningún reporte, es cuánto más se podría haber vendido si la estructura comercial hubiera hecho algo distinto. Entonces, cuando empezamos a hablar de productividad comercial, las grandes preguntas son las siguientes. Por un lado, ¿cuánto más se podría vender y ganar con la estructura disponible? Esto no está en ningún reporte, yo sé lo que vendí, no lo que se podría haber vendido si mi estructura comercial hubiera hecho algo distinto de forma distinta. Entonces, por un lado, las grandes preguntas cuando queremos entrar en el mundo de la productividad comercial son: ¿cuánto más podría vender con la estructura disponible? 2, ¿qué habría que hacer para capturar ese valor incremental? Concretamente, ¿en qué tienen que cambiar los canales para poder lograr mejorar los resultados con la estructura disponible? Tercero, una vez que definí qué habría que hacer, ¿cómo me aseguro que eso sea hecho en forma sistemática y efectiva? Y después, ¿cómo lo mantengo en el tiempo? Y estas deberían ser las 4 premisas de un programa de entrenamiento comercial que esté alineado con los objetivos de la dirección general. Ahora, fíjense que esto es muy parecido con lo que hay que hacer para adelgazar, ¿no? Porque uno dice, para adelgazar, por ejemplo, yo le podría decir, con mi cuerpo, mi metabolismo, con lo que quiero hacer, ¿cuánto podría adelgazar? Segundo, defino qué debería hacer para capturar ese valor, qué debería ser concretamente el régimen para adelgazar eso que me gustaría adelgazar. Ahora, poniendo la meta de que quiero bajar 5 kilos, definiendo el régimen, desayuno, almuerzo, merienda, cena, actividad física diaria, definiendo el régimen, puse la meta, definí el régimen. Hasta ahora, ¿cuánto adelgacé? ¿Qué opinan? Veamos qué dicen. ¿Cuánto bajé de peso hasta ahora teniendo la meta y teniendo el régimen concreto, el plan? ¿Cuánto bajé? Veamos qué dicen. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto bajé hasta ahora? Como dice Mariri, no adelgacé nada. Entonces, porque el resultado depende de hacer lo que debe ser hecho, no de saber lo que debería. O sea, el resultado depende de hacer lo que debería ser hecho, no de saber lo que habría que hacer. Muchos saben lo que habría que hacer para adelgazar, pero adelgazar no depende de saber lo que habría que hacer para adelgazar, depende de hacer ese régimen en forma sistemática, mantenerlo en el tiempo. Y cuando entramos en el mundo de las ventas, todos los que estamos acá sabemos lo que debería ser hecho para vender más, pero vender más no requiere saber lo que habría que hacer, sino requiere cómo me aseguro que toda la gente de todos mis canales lo haga y en forma sistemática, bien, y además que lo termina haciendo sostenidamente en el tiempo. No es empezar el régimen y hacerlo durante 3, 4 días de comer verduras, salir a correr, y después al primer cumpleaños vuelvo a comer un pastel de chocolate. Entonces el tema es cómo hacerlo efectivamente y sistemáticamente en el tiempo. Un buen programa de entrenamiento nos debería permitir esto. Entonces, cuando hablamos de mejorar los ingresos, mejorando la productividad comercial,
más que estar pensando en si alcanzamos o no alcanzamos la meta o el objetivo comercial, la pregunta es cómo mejorar la cifra de negocios, mejorando la productividad promedio de cada persona de la red o de cada metro cuadrado si soy un retail. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están en ese indicador de la productividad promedio de venta por persona? Si toman los últimos meses, ese indicador, o sea, una cosa es la cifra de venta, pero la cifra de venta es igual a la sumatoria de lo que vendió cada canal. Lo que vendió cada canal es igual a la sumatoria de lo que vendió cada gerente regional. Lo que vendió cada gerente regional es igual a la sumatoria de lo que vendió cada sucursal, y lo que vendió cada sucursal en el fondo es igual a la sumatoria de lo que vendió cada persona de ese punto de venta. Por lo tanto, si quiero mejorar el número de arriba, tengo que mejorar el número de abajo. ¿Cómo hago entonces para mejorar la productividad promedio por persona? Y ese indicador, si lo están midiendo, ¿está estancado en el último tiempo? ¿Está en una progresión y evolución sostenida? ¿Está en regresión tibia? ¿Está en regresión con una pendiente más pronunciada? Ahora, empezamos a ver lo interesante y la oportunidad inmensa que había de mejorar los resultados comerciales trabajando con las estructuras comerciales cuando empezamos a medir las curvas de distribución de frecuencia de resultados. ¿Y qué es lo que encontramos generalmente? Si vamos a suponer que yo tengo una compañía que vende 1000 unidades por mes, lo que sea, autos, seguros, cuentas corrientes, productos de consumo masivo, lo que sea, seguros. Si yo tengo 100 vendedores que entre todos venden 1000, uno podría decir, bueno, la productividad promedio de venta de esta estructura comercial es que venden 10, no sé, préstamos promedio por mes. Pero sabemos todos los que estamos acá que muchas veces hablamos de las malditas medias, porque no es cierto que mis 100 vendedores todos venden 10. 10 es la media, pero dentro de la misma estructura yo voy a tener los top performance, que en muchos de los estudios que terminamos haciendo, vemos que si la media es 10, los mejores de ese grupo venden entre 25 y 50, pero si la media es 10 de venta promedio por persona y los mejores venden 25 es 150% más que 10. O si estoy en el intervalo superior de este quintil superior del 20% de los mejores vendedores, la media me puede dar que venden 50 por mes. Esto es 400% arriba de la media. Ahora, el problema lo tengo muchas veces con los low performance, con mi equipo de vendedores o ejecutivos de cuentas, representantes o agentes o brokers de baja performance. Y en general cuando hacemos este tipo de estudios en cada empresa, con cada grupo, empezamos a ver que si la media es 10, los de peores resultados venden entre 0 punto algo y 3. Pero si venden 1, esto es 900% menos que la media, y si venden 3, esto es 300% abajo de la media. Entonces empezamos a ver que es la misma empresa, el mismo producto, y si la clave sería tener un buen producto o servicio, con ventajas competitivas, con una buena imagen de mercado, con un buen precio, si la clave para vender más sería producto, precio, imagen, todos mis comerciales de todos los canales deberían vender más o menos lo mismo. Y lo que vemos es que el producto es el mismo, van contra la misma competencia, en el mismo lugar socioeconómico, macroeconómico, y sin embargo, las dispersiones entre los de baja, media y alta performance son inmensas. Entonces empezamos a ver que la clave no es solamente tener un buen producto, una buena propuesta de valor con ventajas diferenciales, porque si fuera así, todos venderían lo mismo y le sacarían el producto de las manos, y sabemos que generalmente nada se vende solo. Entonces, cuando empezamos a analizar estas curvas de distribución de frecuencia de resultados de los equipos comerciales, nos empezamos a hacer grandes preguntas. Y una de las grandes preguntas era tratar de entender por qué los que venden mucho venden mucho. Porque en estos grupos, a mayor dispersión a la media, ¿no? Entre la media de todo el equipo, la media de los top performance, de los de mejor performance y la media de los peores, a mayor dispersión a la media, ¿qué creen? ¿La oportunidad para vender más con este canal es alta o baja? Repito la pregunta. A mayor dispersión a la media, entre los de baja, media y alta performance, como en este caso, a mayor dispersión a la media, ¿la oportunidad de poder vender mucho más con esta estructura es alta o baja? Veamos qué opinan. ¿Qué opinan? Nadie todavía nos dio su opinión. Veamos qué opinan. Entonces, nadie nos dijo. Entonces, a mayor dispersión a la media, entonces María dice baja, Juan dice alta. Veamos qué opina el resto.
Marisi dice Baja. baja. Entonces, la verdad, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien opina algo más? A mayor dispersión a la media, la oportunidad de trabajando con el canal, de vender mucho más, ¿es alto o bajo? A ver, muchos dicen baja, otros dicen alta, y la Alta. verdad, y como alguien dijo alta recién, entonces, y esa es la respuesta que nosotros entendemos la adecuada. A mayor dispersión a la media, hay una oportunidad muy grande para mejorar los resultados rápidamente si trabajamos con el canal. ¿Por qué? Porque si la dispersión a la media fuera baja, o sea, la media de todos estos vendedores puede ser 10, el que más vende, vende 11, el que menos vende, vende 9, en esta estructura comercial, en este canal, sucursales, fuerza de venta, televendedores, distribuidores, franquicias, el canal que sea, si la dispersión a la media es baja, nadie en este canal está demostrando empíricamente, en la realidad, que se puede vender mucho más allá de la media. Capaz el producto es invendible o el precio es inadecuado o dentro del ciclo de vida de ese producto o servicio ya se está muriendo y nadie puede vender mucho más. Puede pasar también que toda esta estructura comercial, todo lo estén haciendo mal. Pero en general, cuando la dispersión a la media es muy baja, decimos, bueno, no sabemos si vamos a poder mejorar muchísimo las ventas y rápidamente trabajando con el canal, porque nadie está demostrando que se puede vender mucho más. Ahora, en general encontramos dispersiones grandes entre los de peores, los del medio y los mejores vendedores, y eso nos da una luz muy positiva, de una alta probabilidad de poder trabajar con la gente y correr la productividad por medio a la derecha. Porque si corremos la productividad de 10 a 15, y fíjense que debería ser posible, porque los mejores venden 25 o 50, y esto sería correr la productividad promedio de 10 a 15, esto sería aumentar un 50% la facturación con la estructura disponible, sin más publicidad, sin más sucursales, sin bajar el precio, sin hacer más sistemas de incentivos, sencillamente mejorando la productividad promedio. Entonces, la gran pregunta que nos hicimos y pusimos un equipo de gente a investigar el tema es, bueno, ¿qué habría que hacer entonces para armar un proyecto o de mejora de productividad comercial o un proyecto de entrenamiento que pueda impulsar a la gente a mejorar su productividad promedio? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de empezar a investigar a los ejecutivos de cuenta y vendedores de alta performance. Tomamos muchas fuerzas de venta de muchísimos países, tomamos un equipo de los top performance y la pregunta que se trataron de responder el equipo de consultores e investigadores que estuvo trabajando fue, bueno, ¿qué patrones en común tienen los ejecutivos de cuenta o vendedores de alta performance? ¿Cómo piensan? ¿Qué prioridades tienen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo usan el tiempo? ¿Cómo arman base de prospectos? ¿Cómo rentabilizan a su cartera de clientes? ¿Cómo generan situaciones de venta? ¿Qué pasa en las situaciones de venta de ellos? ¿Qué le dicen al cliente? ¿Cómo hacen presentaciones impactantes para que el cliente, en lugar de decirle muchas gracias, lo voy a pensar, el cliente diga, ¿cómo viví hasta ahora sin este producto o servicio? Sí, lo quiero, compro. ¿Qué actitudes y estados emocionales logran tener para ser proactivos, perseverantes, alta tolerancia al rechazo y la frustración, pensamiento positivo? Entonces, tratamos de entender por qué los que venden mucho, venden mucho. Y a partir de ahí, bueno, nace el sistema de modelos comerciales tratando de reproducir lo que encontramos que funcionan los mejores. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la esencia de un proyecto de entrenamiento comercial que tiene como objetivo mejorar la productividad promedio? Y decimos básicamente, decíamos dos cosas. Primero, tratemos de entender ¿por qué los que venden mucho? Eso lo modelizamos y lo reproducimos a gran escala, y como el resultado de cada comercial es la resultante de lo que él hace, cuando haga lo que hacen los que venden 100, 200 o 500% arriba de la media, lo que hacemos es correr la productividad por medio de la derecha. Entonces, por un lado investigamos a los top performance para tratar de entender, bueno, cuál es la esencia de lo que habría que reproducir, el modelo de gestión comercial y de venta, y por otro lado tratamos de entender por qué es lo que no venden. Y entonces hicimos investigaciones cruzadas de diferente tipo, 360, para tratar de entender por qué es lo que no venden. Les hicimos entrevistas en profundidad, grupos focales, salimos a vender con ellos al campo, hicimos mystery shopper, entrevistas a sus gerentes, entrevistas a sus clientes para ver por qué nos le compraban, porque la clave era tratar de entender por qué los que no venden. Y una de las cosas que nos llamaron poderosamente la atención fue cuando les hacíamos entrevistas individuales a los de baja performance y les preguntábamos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Y qué creen que encontramos? Si deberían
así poner algo, que lo primero que le viene a la mente, ¿qué creen que encontramos cuando les preguntábamos a ellos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Qué tipo de cosas nos decían? Veamos qué opinan, así intercambiamos ideas entre todos. Entonces, cuando les preguntábamos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Qué creen que nos encontramos? ¿Qué nos decían los vendedores de baja performance? Veamos qué dicen ustedes, así intercambiamos ideas. Pueden usar el Que chat. la competencia está muy dura. Entonces, por ejemplo, ¿quién hablaba? ¿Jaime? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, Jaime decía que la competencia está dura, la competencia lo hace bien. ¿Qué más creen que encontramos que decían los vendedores de baja performance de sus respectivos equipos? Entonces, que la competencia lo hacía bien, las tasas no son competitivas, entonces somos muy costosos, tenemos problemas con el precio. Bueno, entonces mi precio es muy alto. Bueno, esto que están diciendo ustedes es parte de lo que encontramos. Entonces, cuando les preguntábamos al grupo que no vende, ¿no? Y muchas veces tenemos estructuras comerciales que no tienen la forma de una curva de Gauss, así, sino que lo que encontramos son muchas veces curvas que tienen la forma de trompa de elefante, o sea que es así, muchos que venden poco y nada y unos poquitos que venden mucho. Y muchas veces llego al objetivo comercial por esos pocos que venden mucho, pero la verdad es que no estoy haciendo productiva mi estructura comercial, porque tengo muchos que venden poco y nada. Ahora, cuando hicimos la investigación con ellos para tratar de que nos digan por qué ellos creían que no vendían, encontrábamos cosas parecidas a las que dicen ustedes, que decían el producto es invendible, el precio es muy caro, tengo que hacer mucha tarea operativa administrativa, la competencia lo hace mejor, la situación socioeconómica, la turbulencia, la recesión. Entonces, ahora, era esto lo que encontrábamos. Y esto nos permitió empezar a entender por qué la mayoría de los programas de entrenamiento comercial fracasan. Entonces, y empezamos a encontrar que la mayoría de los programas de entrenamiento comercial fracasan porque la mayoría de la gente que vende de la media para abajo atribuye su fracaso a factores exógenos. Y nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Entonces, como nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene, como ellos creen que yo estoy bien, piensan ellos, el que tiene que cambiar es la compañía, el producto, el precio, la situación macroeconómica, como ellos dicen yo estoy bien, el problema está afuera, como ellos creen que están bien, ellos siguen haciendo más de lo mismo. Y como el resultado es la resultante de lo que la gente hace, como siguen haciendo más de lo mismo, siguen obteniendo más de lo mismo. Resultados muy magros, muy bajos. Entonces encontramos, cuando empezamos a hacer este estudio para ver, bueno, cuál debería ser la esencia de un programa de entrenamiento comercial transformacional exitoso, empezamos a entender dos cosas.